Acaban ustedes de ver un vídeo promocional de algo que vamos a tratar los próximos minutos, y es la presentación del séptimo y último libro del escritor medinense Fidel Lambás. Se llama Escondido, el título del trabajo. Fidel Lambás, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Séptimo libro más un cuento a mayores en toda la trayectoria profesional como escritor de Fidel Lambás. Sí, pero me vas a permitir una cosa, porque hace tanto tiempo que no vengo a esta casa. Primero, daros las gracias por estar aquí, pero hay una cosa que es fundamental en los tiempos en que vivimos, sobre todo en unos tiempos de deshumanización casi total, pues estas características humanas que han desaparecido debido a la pandemia, que tenemos que recuperar inmediatamente, que creo que los valores éticos tenemos que recuperar también, como no, esa sensibilidad que hemos perdido, y hemos perdido sobre todo algo que es fundamental en el ser humano, y es el dolor de los demás que han perdido a seres humanos a través de esta pandemia. A todos ellos, pues les quiero, antes de empezar tu entrevista, mandarles un saludo y un abrazo, aunque sea virtual, emocionado porque hemos pasado un año demasiado malo. Ha habido familias que desde luego ni siquiera han podido despedirse de sus familiares. Y entonces tenemos que volver a algo que es fundamental en la vida del ser humano, y es la humanización. Por eso quería hacer este preámbulo pequeño para entender un poco más pues lo difícil que ha sido este año, ¿no? Lo difícil que ha sido y que sigue siendo. Pero bueno, iremos poco a poco. Lo que pasa, Fidel, que yo estoy convencido que para vosotros, los escritores, permíteme que te tutee por la confianza que tenemos, sí, naturalmente. Para vosotros los escritores, pues este año ha tenido una parte positiva, y es que os ha permitido estar en contacto más tiempo con el papel y con el lapicero, ¿no?, para escribir. No, porque entonces tendrías que hablar de egoísmo o egocentrismo. No. Escribir es la libertad del alma, ¿no? Entonces, cuando no tienes libertad, por mucho que estés en casa y que puedas hacer horas, normalmente estás pensando en tantas y en tantas cosas que no sirve para concentrarte. En un escritor profesional imagino que sí, pero en un aficionado, como soy yo por lo menos lo veo así, tenemos más dificultades, porque en un momento determinado no sabemos si estamos o nos vamos. El miedo es, como decía alguien, es un código muy complicado. El miedo es como, no sé, como un sacramento, decía alguien, y digo, no, perdona, no es un sacramento, es como una comunión que tienes que tomarla todos los días, y eso es muy malo, fatal. Pero bueno, como diría Umbral, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues un libro que oficialmente se va a presentar este próximo jueves a las 8 de la tarde en un lugar que ahora se presta para este tipo de presentaciones, como es el Hospital Simón Ruiz, sí, de Medina del Campo. Efectivamente, y aprovecho esta oportunidad para invitar absolutamente a todos mis paisanos para que puedan estar allí dentro de las condiciones que marque naturalmente pues la seguridad. Pues hombre, sí que me gustaría estar allí para poderles hablar un poco de lo que es mi libro, y sobre todo pues del hábito de la lectura, que es una de las cosas que nos tiene que preocupar ahora, debido a que se diluye por la fascinación con los audiovisuales. Todo el mundo ahora cogemos el teléfono y estamos todo el día picando a ver si nos enteramos, y esa es la cultura que yo no quiero, ¿no? No la quiero porque las plataformas poseen un poder tan grande, que diluyen totalmente lo que es un libro. Un libro es la esencia de... Pero hay que tener también en cuenta una cosa que yo siempre digo, es, permíteme que te diga, que el libro debe de ser muy peligroso, porque se ha quemado tantas veces, los libros se han quemado tantas veces, que yo recuerdo cuando Alonso de Quintana, el Quijote, después de luchar contra el molino y pegarse la paliza que se pegó, pues llegó a casa, y su hermana y el sacerdote que había ahí dice, ves, es que se ha vuelto loco leyendo libros de caballerías. Dice, lo que tienes que hacer es subir a la biblioteca y quemar todos, absolutamente todos. Pues es donde se basan muchas de las cosas de lo que decimos a veces que es la lectura, ¿no? Pero hay algo que es fundamental y que yo no me quiero escapar en cuanto se refiere a mi libro. Fíjate que está basado en
en unos años que son muy complicados, que es 1936 al 45, y lo normal es que hablara de la guerra civil. Pero en cambio no he querido ver cómo se vivía, con lo preocupado que están ahora los políticos, ¿no? Con el sector primario y sobre todo con los pueblos que están perdiendo muchísima población, y yo les quiero un poco recordar pues cómo eran los pueblos de Castilla, cómo se vivía, y de todas maneras en unos momentos tan difíciles que ni siquiera había un joven, ¿no? Los únicos que podía haber pues eran aquellas personas con discapacidad física, o lo que llamaban antiguamente con un nombre que no sé por qué molesta a la gente, que se llama tullidos. Tullidos es un apelativo, pero hay que reconocer que está ahí, que no debemos de olvidar. Y hago una pequeña, yo creo que un homenaje sobre todo a personas que sin carrera pues se convertían en escribanos y en gente que tenía unos valores fundamentales. Y ahí hago un recordatorio extraordinario de un abuelo que tengo materno, que era un hombre que defendía normalmente a toda la gente aquella que no tenía capacidad para poder ir a los juzgados, ¿no? Y este escribano pues es una persona fundamental en la vida del pueblo. Se llama Resueros, que es de Ávila, pero que es un pueblo entrañable para mí porque toda mi familia materna es de allí. Y hablo también de algo que yo creo que tiene todo el mundo que entender, y es, no hablo de Campoamor, pero hablo de la mujer, de la independencia de la mujer. Ves en la fotografía que es una telefonista, ¿no? Uh-huh. Es una mujer que quiere independizarse porque necesita independizarse para no vivir de sus padres. Estamos hablando de 1936, ojo, ¿eh? Es complicado, y ella lucha. Y luego pues hay una historia, yo creo que de amor salvaje, una historia de amor salvaje, porque, bueno, de por sí fue difícil la conexión de una persona, de una pareja, porque era muy complicado, y encima se agravó porque él no tenía color político, ni era rojo ni era azul, y se escondió en un desván. Por eso se llama escondido, ¿no? Por eso se llama escondido. Pero mira, en el acervo cultural yo sobre todo me fijo en una cosa. Yo soy un enamorado, soy un enamorado del siglo de las luces. La verdad es que Rousseau, Voltaire y Montesquieu, pues a mí me han enseñado muchísimo de lo que es el adelanto, o sea, lo que es quitarnos el alfabetismo que existía. Ten en cuenta que vivíamos justamente en la Ilustración de Francia, por ejemplo, antes en la propia Revolución Francesa, con un 70% de analfabetos, porque no leía a nadie, nada más que la burguesía. No leía a nadie más que la burguesía, pero es que la burguesía también tenía miedo de que la gente normalmente más sencilla o de otro nivel aprendiera a través de la lectura. Por eso las quemas pues se desarrollaron desde el absolutismo de los reyes católicos a los Austrias y algo más. Y luego pasó también justamente con la Revolución Francesa, cuando llegó Robespierre, pues absolutamente tuvo miedo a que ese analfabetismo que había se cultivara, y tuvo miedo porque se le podía acabar el poder. No se le acabó el poder, quemó los libros, pero él no sabía que cuando se quema un libro también se pueden quemar hombres, y se quemaron muchos, pero también él también acabó en una hoguera. Pero te puedo hablar también de lo que ha pasado siempre, ¿no? El libro es una herramienta peligrosa, y al ser una herramienta peligrosa, pues hay una constante que es muy complicada. Disculparme, por favor. Nos están viendo ahora mismo la entrevista y quieren mandar un mensaje, una llamada. Sí, gente que nos está viendo ahora mismo, cosa que nos alegra. Ha pasado porque ha pasado esto por pues una falta ya de costumbre, ¿no? Bueno, se estaba hablando justamente... Me vas a disculpar porque antes estabas comentando que en la época que se relata un poco el libro había analfabetos, ¿no? Pero también, el 60-70%. Sí, pero es que también les hay ahora. Y ahora son más peligrosos, porque ahora tienen acceso a la cultura, cosa que no quieren. Porque hace años, pues el analfabeto era gente que no tenía ese acceso, ¿no?, a la lectura, pero es que ahora son más peligrosos. Porque todo se reduce a un aspecto recreativo, y entonces nadie sabe que el alma del escritor es fundamental. Yo se lo digo a mucha gente. El escritor es una persona que sale a la calle,
que sigue a alguien y que imagina lo que va a hacer o lo que no va a hacer, y él simple y llanamente pone lo que ve, y el lector es el que pone la imaginación de lo que verdaderamente pasa en una novela. Y claro, no es que haya analfabetos ahora, lo que pasa es que hay comodidad. Se ha perdido un poco el hábito de la lectura porque nos dan tantas facilidades estos nuevas plataformas que poseen un poder extraordinario de recursos, y entonces han acostumbrado a la gente pues al Facebook, al Instagram, y para ellos es muy fácil entender y conocer cualquiera de las noticias, pero lo que no quieren entender es el alma. El alma del escritor es fundamental porque te dibuja aquello que te gusta, y hablar, sobre todo a través del papel, es una de las maravillas más grandes que existen. Estabas comentando antes sobre Escondido, el 7º trabajo de Fidel Ambás, que no es ficción, es algo que ha pasado, ¿no?, en el año 36, bueno, del 36 al 45. ¿no? Sí, más o menos habla sin entrar en la guerra, porque no me gusta, hago una crítica seria, dura, de lo que fue y de las consecuencias que trajo, pero yo no hablo de la guerra, no hablo absolutamente de nada, es más, yo te lo digo en serio, y hay mucha gente que no me va a entender, y lo siento, porque lo más bonito, por ejemplo, de la Segunda República fue precisamente darse cuenta de que el pueblo era analfabeto, y la Segunda República hizo un esfuerzo tremendo desde Alcalá Zamora hasta que acabó. Lo que pasa es que siempre aparecen sujetos que lo estropean todos, igual que apareció igual que apareció Robespierre, pues aparecieron también otras personas que todo absolutamente cogen miedo porque pierden el poder, el absolutismo. Todos los austrias fueron absolutistas total. Cuando tuvieron miedo a que el pueblo opinara y al que el pueblo no se le engañara, cogieron miedo y quemaron todos los libros, sobre todo los libros judíos. Pero es que les pasó igual a los italianos, pero es que les pasó igual a los españoles después, cuando acabó la guerra. Todo lo quemaron, todos los libros quemaron. Lo último fue la quema de Granada. La quema de Granada, ahí fueron más de 5.600 volúmenes de libros, pero igual hicieron los alemanes en Reich con Hitler. Quemaron todo absolutamente de los judíos, igual que hicimos nosotros justamente en 1492, justo cuando fuimos a descubrir América. Por eso te digo que, mira, hay una cosa que yo opino, a lo mejor estoy equivocado, pero mira, yo creo que por la ignorancia se desciende justamente a una cosa que se llama servidumbre, por la educación, y el conocimiento lo único que te da es libertad. Fidel, y es lo más hermoso, sí, para mí, dentro de lo que yo puedo entender, yo creo que es lo más hermoso. El perfil del lector de Escondido, ¿a quién va dirigido? Cuando te has puesto a escribir delante de la mesa, ¿en quién pensabas que puede ser el futuro lector de Escondido? Es una novela costumbrista. Las novelas costumbristas tienen que tener un poco, tienen que tener algo que te conduzca un poco, ¿no? Esta es una novela que de lo prácticamente habitual, que conoces, que vives, de cualquier cosa, ¿no? Hasta de cómo era tu cocina, la cocina que tenían tus ancestros, a cómo se mataba un gallo, se mataba un pollo, se mataba el cerdo, para todo absolutamente el año, hasta el amor, como era el amor, ¿no? Los grandes paseos a través de las avenidas o de las carreteras, donde las palabras de amor pues se escondían detrás del silencio, o se escondían detrás de un árbol, el beso prohibido. Es una historia hermosa, es una historia que tiene que llegar a ti. Lo malo es que esta es una historia trágica en el amor, porque hay un acontecimiento que endurece totalmente lo que es el amor separado, el amor que en un momento determinado le decapitas, es muy triste. Y bueno, pues claro, pues oye, pues qué duda cabe que la vida y la muerte la aceptamos como un pasaje, como una transición, pero ni tú, ni yo, ni ninguno absolutamente de los que nos están viendo lo quieren, ¿no? Sabemos que nos tiene que pasar, pero nadie quiere que mañana, por ejemplo, una persona sea condenada a muerte precisamente por haberse escondido en un sobrao y haber pasado durante 10, 12 o 13 meses sin ir a la guerra, ¿no?
Pues, es complicado, ¿eh? Vuelvo a repetirte que es muy complicado. Ahora, sí, pero yo te pregunto el perfil, que es hombre, mujer, hombre o señora de avanzada edad, gente demasiado joven, gente de edad media. Yo creo que va a ilusionar a cualquier persona mucho más joven que a una persona mucho más mayor, pero claro, ten en cuenta que quien lo escribe ya es mayor. Entonces sí, no puede olvidarse de sus propias vivencias. Ya te he dicho que una novela, si no tiene las propias vivencias del día a día, es difícil de poderla plasmar, ¿no? A mí me encanta la portada, pero antes quiero que ustedes vuelvan a ver otra vez este vídeo porque me ha llamado la atención y os va a explicar Fidel Lambás enseguida. Primero la portada y el vídeo. Lo vemos. Bueno, pues acabamos de ver nuevamente este vídeo que representa mucho lo que es escondido el trabajo de Fidel Lambás. Te estaba preguntando por la portada. Me llama la atención una mujer, telefonista, muy cuidado, está muy trabajado. ¿Quién ha sido el autor? Bueno, yo le di la idea y efectivamente luego Punto Rojo Libros, que es la editorial que es quien me lo ha publicado, pues bueno, pues hay personas lo suficientemente han entendido perfectamente el mensaje. Te decía yo al principio que no es que esta mujer, que es telefonista de los primeros tiempos, no hay nada más que ver la fotografía, fuera la Clara Campoamor, ¿no? Aquella mujer que luchó tanto para que en las elecciones de 1931 y 36 la mujer pudiera votar, ¿no? Pero ella se dio cuenta en una sociedad totalmente distinta en aquellos tiempos que no se podía dedicar a las cosas de casa, que era una mujer preparada, que además dejó de estudiar por la situación en que se vivía, porque los pueblos, para tener una educación superior, había que marcharse de los pueblos, y entonces ella entendió perfectamente que necesitaba independencia. Laura, que es una gemela, son dos mujeres que quieren relatar la vida la vida rural, ¿no? Mientras una se conformó porque conoció a un militar, hijo de militares, etcétera, etcétera, esta no se conformó. Esta era una mujer luchadora, era una mujer con mucha fuerza, además, que culta, que leía, que estudiaba, que estaba preocupada y ocupada por que la sociedad la dejara un sitio, y compitió, pero no la dejaban competir, y en el único sitio donde la dejaron competir es en unas oposiciones que tardaron mucho en salir, pero que ella se preparó y que sacó el número 2 de la oposición, pero que no podía ser de otra cosa nada más que de telefonista, porque yo hubiera querido otra cosa, pero se tuvo que conformar con lo que había. Es que ten en cuenta que estamos hablando de 1936 ya. Y bueno, pues la lucha que tiene es interior, la lucha de esta mujer es interior, porque conoce a un hombre también muy inteligente, o un hombre que le había enseñado la vida. A los 14 años pierde a su padre, no tiene absolutamente ningún recurso y se tuvo que ir a Madrid, a la buena de Dios, y solamente pudo vivir gracias a que entró en un teatro pues para hacer recados, en un teatro de Madrid, ¿no? Pero él se preocupaba de todo lo que pasaba en ese teatro, se preocupaba de todas las tramas. Fíjate hasta dónde llegó, que las obras las interpretaba igual que los actores. Es más, llegó, y hay un caso que le cuento porque es que por lo menos me crea una incertidumbre enorme. En una de las obras de uno de los mejores teatros de Madrid había un lleno extraordinario, y el
el actor principal pues le atacó la gota. Y claro, no podía ir. Entonces, claro, pues tenían que devolver las entradas. Y entonces, pues hubo alguien que dice, ¿sabes quién interpreta perfectamente la obra y se la sabe de memoria? Pues el que nos hace los regalos. Bueno, pero hombre, ¿qué estás contando? ¿Cómo ese hombre va a interpretar una obra de este tipo encima de uno de los mejores teatros de Madrid? Te digo que es un tío que se la sabe de memoria. Y le hicieron una prueba ya, pues, y fue el actor principal. Claro, luego ya se fue complicando la cosa y claro. Pero él vivió el tiempo de la picardía, porque claro, es que comían mondas de patatas. Y bueno, pues conoció a un expósito, alguien que también vivía como él y se dedicaron pues a la granujería. Era un truán, era un auténtico truán. Sí. Toda esta historia, te vuelvo a repetir, que te hacen llegar a que el que lee los libros normalmente se convierte en protagonista del propio libro, porque es su imaginación, el que camina es su imaginación. O sea, ya no están leyendo lo que escribe Fidel Ammás, sino lo que interpretan ellos. Por eso es tan bonito leer un papel. Te decía yo al principio, mira, los medios de comunicación, las plataformas, el tener el WhatsApp, el tener Instagram, el tener Facebook, es una ventaja. Ahora, fíjate, decía yo el otro día, hasta han inventado una máquina que te puede decir el tiempo que hace en tu barrio, no en tu pueblo, sino en tu barrio. Ayer la presentaron, creo que la presentaron. Y digo, pues ya va a llegar un momento en que no vamos a necesitar hablar, sino que vamos a ir por la calle y de pronto vamos a apretar así en el moflete y va a contestar lo que... No va a contestar, porque cuando el alma contesta, si traduces, tiene mucho lenguaje, tiene muchos idiomas. Es verdad que el alma habla muchos idiomas, sí, es verdad. Sí. Pues no vamos a desvelar más. Mejor que ustedes pues se acerquen a la medida de las posibilidades el jueves a la presentación, y si no, ¿cuándo va a estar en las tiendas, en las librerías? El viernes estará en las dos librerías que han sido siempre mis referentes. Estará en González Iglesias y estará en la papelería que está en la calle de Rafael Giraldo, Castilla, que estarán las dos, que siempre han tenido mis obras y que yo les he agradecido siempre, pues que las dos me hayan ayudado pues a que la gente pueda tener este libro y que puedan disfrutar de él. Sobre todo, ¿Se puede comprar también a través de internet o no? Sí. No, es que me choco conmigo mismo, porque si digo que sí, efectivamente la editorial lo tiene, la editorial lo tiene, pero yo aconsejo a todo el mundo de verdad que sea sencillo, que se acerque a mí, al escritor, no a mí, al escritor, y que interprete lo que yo quiero, que interprete lo que yo les he querido comunicar, y que luego hagan ellos su propia historia. Yo no voy a leer este libro y nunca más, porque a mí me pasaría lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Que es que romperían... Yo he roto muchas hojas, muchas, porque no me gustaban, porque no decían nada de lo que yo había pensado, sino simple y llanamente que yo, la velocidad, esa memoria cerebral que empiezas a tener, o muscular, mejor dicho, del cerebro, pues te hacía escribir, pero claro, luego lo leías y decías, ¿pero qué dices, Fidel? ¿Qué es esto? ¡Pah! Tantas veces, pues eso me pasaría si lo volviera a leer. Ya lo he leído muchas veces, pero si lo volviera a leer, lo rompía, fijo. De los 7 libros y del cuento, ¿este es con el que más entusiasmado estás, Fidel, o no? ¿Por ser el último, digo, o no? Yo creo que no hay ningún... Perdóname, a lo mejor esta pequeña vanidad, perdóname. Yo creo que un hijo, si tienes 7 hijos, no hablas nunca mal de ninguno. Puedes pero uno es el pequeño, hombre, otro es el mayor, sí, otro es la niña, otro es el... Puede ser lo mismo que la decía una compañera tuya que me ha preguntado de esta casa, de Onda Medina, le decía, a mí me gusta mucho que yo tuviera la misma perfección que buscaban, por ejemplo, los judíos, ¿no? Los judíos tenían una lámpara con 7 brazos, que se llamaba Emana, ¿no? Y entonces ellos decían
Los 7 brazos dan luz, pero también dan conocimiento, pero sobre todo perfección. Y yo le decía, por Dios, por lo menos que me dejen 3 candelabros, 2. Con 2 candelabros a lo mejor este es un libro pues, que es más perfecto que los demás. Siempre buscas que sea mejor, siempre buscas que tenga más fuerza, pero no sabría diferenciar. Siempre el primero es fundamental, parece que te ha abierto el alma, ¿no? Y el último, dicen que el alma contesta, ¿no? Pues a lo mejor este me contesta que he buscado un entendimiento complicado de algo que no conozco. Aparte de Fidel Lambás, ¿este libro lo ha leído alguien más a fecha de hoy o nadie? Siempre un hermano que tengo que es muy crítico. ¿Y qué te dice? Porque esos son la gente de verdad que te va a asesorar y los hermano, que de verdad te dicen las cosas como son, ¿no? Mi hija también, estoy esperando su contestación. ¿Qué han dicho los que no me la ha dado todavía, debe de ser muy mala. Porque podía haber dicho, no, ellos son muy consecuentes y son muy críticos y entonces seguro que les puede más el cariño y el amor por su hermano y por su padre. Imagino que no me quieren que me crezca mucho y están callados, de momento están callados. Escondido, ¿cuánto tiempo has tardado, Fidel? Un año. Desde que prácticamente desde que pensaste en el libro hasta que se ha visto la luz. La historia la tenía pensada hacía tiempo. La tenía pensada hacía tiempo y la he desarrollado en un año, lo que suelo tardar, un año. Suelo tardar más o menos 12, 13, quitando. Este me ha costado más. Este me ha costado más por la pandemia. Fíjate que tú decías, ¿sí? Tenemos a lo mejor la ventaja de que has estado más horas en casa, pero he tenido menos concentración, porque siempre estás preocupado, siempre estás con el teléfono, a ver si hay algún familiar, tienes una hija que es enfermera, que por cierto, desde aquí, no solamente a mi hija, sino a todas, y médicos, España les debe un homenaje terrible, un homenaje que nunca estarán pagados. Yo no sé qué aportación puedo hacer, solamente el cariño, el amor, y os doy las gracias a todos, médicos y enfermeras, porque habéis pasado una etapa tan difícil, porque el superar lo que no se conoce, para mí, es un esfuerzo sobrehumano, y ellos lo han hecho, es que ellos lo han hecho horas y horas y horas y horas, que cogían la mano de una persona y a los 10 o los 20, ahora a los 2, ya no la podían agarrar o la agarraban y ya estaba frío. Qué dolor, qué tragedia, qué vivencias han vivido esa gente, porque nosotros no lo hemos vivido, sí, nos lo han contado, pero ellos lo han vivido. Y desde luego no creo que haya ningún ser humano que no les pueda hacer un homenaje. Yo lo hago a través de las cámaras, les hago el homenaje mayor. Me gustaría que sintierais un abrazo virtual, pero un abrazo con todo el sentimiento de verdad que puedo tener, porque habéis hecho algo que es maravilloso, fundamental, y encima nos habéis enseñado a resistir, que es la asignatura que nos faltaba. Pues ahora nos falta otra cosa, ¿no? Y es el abrazo ya, pero no virtual, el abrazo de verdad, que yo estoy deseando. Nos sumamos precisamente, ¿no?, a ese reconocimiento que haces, Fidel, a estos trabajadores sanitarios que tanto han hecho por nosotros. Estamos hablando del 7º libro de Fidel Lambás, que a partir del viernes en las librerías. El perfil es para todo el mundo que desee, que ame la lectura y tener ese olor, ¿no?, a papel, que es tanto necesario, ¿no? Ahora mismo. Sí, lo acabas de definir maravillosamente. La pluma es la lengua del alma, la pluma, pero se desarrolla en un papel. Y el papel, la historia del papel es muy complicada, ¿sabes? La historia del papel, cuando se conozca verdaderamente cómo se ha producido, fíjate, empezó con un trapo, aquel que se pegaba y se machacaba, hasta que justamente ahora se hace con paja, se hace con tantas cosas, pero el papel ha sido un elemento fundamental, como fue la imprenta, ¿no? La imprenta de Gutenberg yo creo que fue la apertura, la puerta que nos abrió a la cultura, que nos abrió al conocimiento y que nos condujo a cada día ser un poco más inteligentes. Ahora mismo, ¿en qué momento se encuentra la
la lectura en general. ¿Crees que se está leyendo más ahora que antes? No, ¿Está en su mejor momento? No, ¿O mucho. por el contrario? Al revés. En un momento, creo que lo he contado alguna vez, el libro se inventó para la burguesía y sobre todo para el clero. Es verdad que en el clero también había mucho analfabeto, ¿no? Y que fueron los que tenían que cuidar de la lectura. Pero la gente pobre pues no tuvieron acceso, y cuando tuvieron acceso en momentos determinados, pues se convirtió peligroso para los absolutistas, y los absolutistas les ha habido siempre, les hubo en el siglo XV, justamente con los Austrias, les ha habido después en la Segunda República, que empezó muy bien, con la creación de escuelas, con la creación de todo, de un sistema perfecto para poder aprender, y apareció la guerra civil y la quema de tantos y tantos libros, apareció Hitler, aparecieron las quemas de los libros. Lo que pasa es que nadie entendió una cosa, ni Torquemada, ni Robespierre, ni todos aquellos que quemaron libros, y es que normalmente cuando se quema un libro también se quema un hombre, y fueron tantos los que cayeron en las llamas, que a mí me da un poco de recelo, pero es la verdad. Nadie quiere que tú tengas conocimiento porque le hace sombra, y leer no es que te haga más inteligente, pero conserva algo que se llama la memoria muscular, y la memoria muscular es maravillosa. Igual que te contaba, yo recuerdo una anécdota maravillosa que te la voy a contar en muy poco tiempo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a saber lo que era Lazarillo de Tormes, pues resulta que era un libro que había estado escondido entre paredes. Había aquí un médico que se llamaba Salamanca, que no sé cómo llegó a él el Lazarillo de Tormes y 9 libros más, y entonces él tenía una casa en bancarrota. Entonces les guardó entre adoquines, y aparecieron justamente en 1900 y pico, y fue la fundación de José Camilo José Cela la que, a través de su fundación, que la llevaba su segunda mujer, pues como el Lazarillo de Tormes se escribió, o sea, salió de una imprenta de Medina del Campo, pues tuvimos un homenaje que hicimos en bancarrota y en Medina. Y entonces, oyendo yo a Camilo José Cela, a mí me quedó totalmente maravillado. Yo creo que es al único hombre que se le puede escuchar, porque es crudo en el lenguaje, pero es tan claro, es que le entiendes maravillosamente, ¿no? Y entonces lo único que dijo, que llegó a las 4:30, que es la anécdota, y dijo: sí, ya sé, que lo único que sabéis es escuchar, y yo hablar, porque nunca he escuchado. Dice: pero hay una cosa que no os perdono. Y claro, todos nos quedamos mirándole, porque es un hombre, desde luego, crudo, era un hombre crudo, y dice: y es que me quitéis la siesta, porque dejaría de ser español. Aquello todavía lo recuerdo con una emoción tremenda. Era un hombre especial, era un hombre... Claro que lo era. Era crudo, tenía un lenguaje demasiado crudo, pero entendible. Es lo mejor que tiene un escritor. De esa categoría. Ahora mismo Fidel Ambas está volcado en la presentación del libro el próximo jueves. ¿En qué más estás trabajando, Fidel? Estoy trabajando en una historia que creo que va a gustar a todos los medineses mucho, porque es un desagravio a un personaje de Medina al que nunca se le ha dado importancia, que es Antonio de Villegas. Antonio de Villegas, para mí, después de lo que he leído y que creo que todos absolutamente me van a entender, es un personaje extraordinario, con su inventario, el inventario de Villegas. El inventario de Villegas es un libro complicadísimo. Primero porque tuvo que pasar por la censura, por la autorización del propio Santo Oficio. Pero además está en las mejores universidades del mundo. Está en la British de Londres, está en la Mené de Pelayo, en Santander, está en la de Madrid, y un libro de esa categoría no puede ser el gran desconocido por los medinenses. Y quiero hacerle un homenaje, claro, tengo que hacerle un homenaje porque tengo una dificultad añadida, y es que debido a los incendios que ha tenido Medina, pues la verdad es que recordatorio tenemos poco, pero información menos. Entonces, gracias a los bibliógrafos, y gracias también a ayudas que estoy recibiendo de personas que han escrito sobre el inventario, pues estoy haciendo un esfuerzo tremendo
por escribir el homenaje a 3 escritores, ¿no? Aunque el más importante es Antonio de Villegas. Y luego también estoy tratando de descubrir, como han descubierto otros, quién fue el autor del Lazarillo de Tormes. Bueno, esa es la gran incógnita que voy a dejar, ¿no? Y luego pues estoy también escribiendo al médico, que escribió Margarita, ¿no? Que creo que es otro de los libros más importantes de la medicina y que ha tenido renombre universal, pero también no me ha cabido, o sea, no me cabe la menor duda de que también tengo que hacer un recordatorio de lo que significó el Santo Oficio y sobre todo la persecución de los grandes libros que hemos perdido y que fueron todos guías, porque un libro es una guía, que fueron guías de las culturas, guías de la cultura judía, de los conversos, sobre todo también de los protestantes, ¿por qué no decirlo? De los católicos también, porque los libros que se quemaron también fueron de católicos, de protestantes y de todo el mundo. Aquí se quemaron tantos y tantos libros que no cabría. Hoy mismo no podríamos hacer una hoguera. Hay una anécdota que también te quiero contar, que a mí me parece muy humana. Es verdad, es muy verdad, que se cogían de los libros en la guerra civil, se cogían los libros de la biblioteca para hacer un brasero, de frío que hacía. Eso todavía es entendible, pero que se quemen simplemente para que desaparezcan y a la vez desaparezca la propia cultura de poder leer un libro, a mí me parece lo más grave que puede suceder en el mundo. Hace 2 años que no venía por aquí, Fidel Ambás. Año y medio. Año y medio, yo creo casi 2 años. Casi, bueno, casi, sí. Y hay espectadores, de verdad, seguramente que lo están viendo y se sentirán identificados, ¿no? Que me decían, ¿cuándo va a ir Fidel Ambás a la televisión? Y digo, hombre, yo le invito, pero me dice que más adelante. Dice, cuando tengo algo que contar. Y yo creo que ahora es cuando Fidel Ambás tiene cosas que contar, por eso está aquí, ¿no? Claro, para presentar su libro. Sí, hombre, cuando se habla de las administraciones y se pone como objetivo, por ejemplo, el poder público, sobre todo las zonas rurales, yo estoy muy preocupado, Estoy tan preocupado que a mí me parece que perder 65.000 personas de las zonas rurales es un problema ya político, es un problema de identificación. No podemos perder a esa gente. Esa gente nos ha dado demasiado para ahora perderles. Sí, les hemos perdido porque el mundo evoluciona, la industrialización, la gente dejó el campo para trabajar en las fábricas, para poder, los latifundios también se crearon a través de leyes muy malas que perjudicaron mucho a aquellas agriculturas pequeñas, pero que se mantenían, pero tenemos que buscar caminos que den contestación a esa total desaparición de los pueblos. Unos dicen que reconstruyendo muchas de las cosas que los pueblos conservan aún. Yo creo que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que puede ser la agroalimentación, que tiene tantas posibilidades, que los pueblos puedan recuperar parte de eso para poder subsistir. Es que es muy complicado, pero lo que no podemos permitir es que nuestros pueblos desaparezcan como desaparecieron aquellos pueblos de Ribadeo por el agua, ¿no? No, eso no lo podemos permitir. Y yo invito a los políticos a sentarse, a escuchar, a personas que a lo mejor podemos aportar algo, que podemos decirles que muchas veces, aquí en Medina, por ejemplo, hay un problema enorme, y es que la propia depuradora, yo no sé si todos los medinenses la conocen, tira mucho agua. Todo el agua que depuran, que ya sale bien, no para beber, porque no es para beber, ese agua no se utiliza apenas. Pues a lo mejor se puede utilizar para otra cosa, como pueden ser las industrias agroalimentarias. Y hay que hablarlo pues con las personas que tienen el poder, porque son ellos los únicos que pueden crear los caminos para que nuestros pueblos sigan creciendo. O sea que en estos 2 años, Fidel, no estás alejado de la política para nada, ¿no? La política es el alma es el único que contesta. Yo tengo alma de político y contesto. Lo que pasa es que tampoco me gusta perjudicar, ni me gusta tampoco hablar, porque en política hay un defecto que normalmente tenemos todos, ¿no? Y es que queremos conducir a la gente. El político siempre quiere conducir a la gente y yo no. Yo ya no debo de conducir. Yo lo que debo de hacer
es hablar tranquilamente y que sea mi experiencia la que pueda a lo mejor aportar algo, como te he dicho ahora mismo. A mí me gusta porque yo creo que lo vocacional a veces te sirve para coger, pues bueno, pues una guía que debes, si eres honrado, debes de decirles a los demás, oye, te estás equivocando yendo por este camino. ¿Y por qué? Digo, porque es el mismo camino por el que me equivoqué yo, el que tú en estos momentos estás llevando. ¿Por qué no lo podemos hacer? Un día te dije, recuérdalo, que lo vas a recordar enseguida, que en la política normalmente los más inteligentes fueron los romanos, ¿no? Los romanos fueron la gente más inteligente. ¿Y entonces qué crearon? Los militares eran jóvenes, todos. Es que se necesitaba fuerza, se necesitaba habilidad, se necesitaba esfuerzo, pero el gobierno, la inteligencia, era el consulado. ¿Y en el consulado quién estaban? Las personas mayores, las personas que tenían experiencia, las personas que tenían conocimiento, las personas que podían dirigir, convencer y, sobre todo, mantener. Y eso es lo que hicieron, por eso estuvieron tantos años en el poder los romanos, pero lo han hecho todos los que han tenido mucho tiempo para gobernar. Lo que no podemos hacer es pensar que un chaval de 20 años puede superar a uno que tiene 60. Eso es imposible, no le puede superar nada más que corriendo. Para la maratón, divinamente, porque le va a quedar a 30 kilómetros al chico, a la persona mayor. Tú imagínate que me coge a mí, vamos a poner el mejor ejemplo del mundo, el que más conocemos. ¿Tú te imaginas corriendo a Guzmán conmigo? Pues me dejaría pues, posiblemente a 30 kilómetros. Pero en cambio en la experiencia, posiblemente a 30 kilómetros le quedaría yo. Y no es porque sea Fidel Ambás, sino por los 35 años que he dedicado a la política. Pero esto es de perogrullo, que decían que no hace falta buscar a los sabios, ni hace falta tampoco tener las siete columnas, no. Todo se vence, las torres de Hércules se vencieron con la fuerza, pero el gobernar a un pueblo es fundamental el conocimiento. Pues hemos dado un ejemplo que no es peyorativo, ni ataca naturalmente a nadie. Te vuelvo a repetir lo que piensa cualquier persona, no yo. Es que cualquier persona, me hace mucha gracia, te lo digo de en serio, que sí, que yo reconozco que todos absolutamente están más capacitados, porque estudian, porque han tenido la oportunidad de que sus padres les hayan podido dar una carrera. Y no, yo no me puedo comparar a mis hijas que tienen 2 carreras, pero sí que puedo conducirlas de una manera mucho más justa porque he vivido todas las equivocaciones que ellas pueden caer mañana, que era lo que te decía al principio. Si yo solamente le voy a decir eso, no hagas eso, que es que lo hice yo y me pegué una torta de miedo, no lo hagas, porque yo me pegué una torta mayúscula. Pues a lo mejor, si es una persona que es sincera, que reconoce que efectivamente mi experiencia ha servido para algo, dice, ay, pues voy a consultar contigo qué te pasó. Bueno, yo se lo contaré, claro, ¿cómo no se lo voy a contar? Si lo que peor quiero es que una persona se confunda y perjudica a mi pueblo. Pues hoy lo que toca es hablar del libro de que si no me voy, el libro de Fidel Ambás. Yo soy igual que el umbral. Yo espero, Fidel, que no pasen otros 2 años para que nos visites. No sé si o bien porque tengas otro libro ya en el mercado, o porque a lo mejor, marques un rumbo político que a lo mejor necesites pues contarlo, ¿no? No sabes nunca. Hoy he amanecido así, mañana a lo mejor amanezco diciendo que puedo aportar en otros aspectos de la vida. Soy inquieto, soy un hombre que me gusta mucho la sociabilización. He estado 1 año y medio totalmente roto en ese aspecto y a mí me parece que me gusta salir a la calle, comunicarme, intentar vivir, y tengo unas ganas enormes de dar abrazos. Pues Fidel Ambás, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo escondido que se presenta el jueves en Medina, 8 de la tarde, Hospital Simón Ruiz, y que a partir del viernes ya está a la venta para que ustedes lo puedan disfrutar. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra amabilidad.